Hola jóvenes, soy el profesor Eliezer Sánchez, profesor encargado del curso de filosofía, y en esta semana número 10 vamos a estudiar la filosofía latinoamericana y filosofía peruana. Esta semana la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a ver a la escolástica, a la ilustración y al romanticismo. Vamos a comenzar por la escolástica. En realidad, cuando hacemos referencia a la filosofía peruana y latinoamericana, hacemos referencia a la filosofía que surge en esta parte del mundo, en este continente. Lo que hemos estado viendo en realidad ha sido filosofía occidental, filosofía europea. Ahora en esta clase vamos a ver las reflexiones de filósofos tanto peruanos como latinoamericanos. La filosofía peruana y latinoamericana concentra dos grandes problemas: el problema del origen y el problema de la originalidad. Empecemos por el primer problema: ¿cuándo se inicia la filosofía en el Perú? Pero traduzcamos esta pregunta a una cuestión mucho más importante y que nos afecte más. Y la pregunta va a ser: ¿existió filosofía antes de la llegada de los españoles? La filosofía peruana y latinoamericana concentra dos problemas. El primero es el problema del origen, que nosotros hemos traducido en la pregunta, como ustedes pueden ver en la pizarra: ¿cuándo se inicia la filosofía en el Perú? Que podemos decirlo de otra manera, y así lo vamos a escribir en la pizarra: ¿existe filosofía antes de la llegada de los españoles? Apliquen lo que hemos aprendido estas primeras 9 semanas. ¿Existe filosofía inca, filosofía paracas? Bueno, esto es todo un debate. Vamos a poner esta pregunta: ¿existe filosofía antes de la llegada de los españoles? Y como ustedes pueden ver en su boletín, la respuesta es que no existe filosofía antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque lo que existió fue una cosmovisión mítico-religiosa. Pues existió una cosmovisión mítico-religiosa. Por ejemplo, recordemos la filosofía griega. La filosofía surge como una crítica a los mitos. Homero decía que el sol se desplazaba en el firmamento porque Apolo sacaba al mismo en su carroza. Pero viene Anaxágoras y dice: no, al sol no lo mueve Apolo, el sol es una piedra incandescente. La filosofía siempre critica a los mitos. Recuerden a Genófanes. Genófanes dice, criticando la mitología griega: si los bueyes y los caballos tuvieran sus dioses, tendrían forma de bueyes y caballos. Y como es el hombre quien crea a los dioses, el hombre proyecta su forma humana, sus vicios. Por eso los dioses griegos se parecen a los hombres. En la filosofía griega hay una crítica a los mitos. La pregunta es: ¿en la filosofía, entre comillas, incaica, hay una crítica a los mitos? No, ellos más bien defienden una cosmovisión mítico-religiosa. Y en ese sentido, Salazar Bondi dice que no existe filosofía antes de la llegada de los españoles. Y como no existe filosofía antes de la llegada de los españoles, lo que vamos a ver son los periodos de la filosofía una vez que llegan los españoles, es decir, de 1492 en adelante. Y el primer periodo que tenemos es la escolástica. A ver, recordemos nuestra clase de filosofía medieval. La escolástica es un pensamiento, un periodo de la filosofía medieval. La escolástica se caracteriza por la supremacía de la fe sobre la razón. Recuerden esta frase: la filosofía se supedita a la teología. Es decir, el filósofo en el libre ejercicio de su razón no va a poder cuestionar un dogma de la Iglesia. ¿Recuerdan ustedes quién era el máximo representante de la escolástica en Occidente? Tomás de Aquino. La escolástica llega acá, llega la influencia de Tomás de Aquino, y acá ocurre algo bien particular. El fin de la escolástica en Latinoamérica y en el Perú es justificar la conquista.
y se discuten dos problemas. El primer problema, o sea, una vez que llegan los españoles a Latinoamérica, es decir, pisan suelo latinoamericano, se topan, como dicen los antropólogos e historiadores, con un otro radical. ¿Qué quiere decir un otro radical? Los españoles no sabían nada de nosotros. Los chinos, los hindús estaban representados en sus mapas. En cambio, nosotros los latinoamericanos, América no estaba en el mapa occidental, en el mapa europeo, en el mapa, digamos, de los españoles. Entonces ellos quieren ir a otro lugar, en realidad a la India, y se topan con Latinoamérica. Llegan a América, desembarcan, ¿y cuál es la primera pregunta filosófica que se hacen? Estas cosas que veo acá, ¿son seres humanos? Y eso se traduce en filosofía como el problema de la humanidad del indio, que hemos expresado en la pizarra de la siguiente manera. ¿Los indígenas americanos son seres humanos? En realidad esta pregunta es bastante etnocéntrica. O sea, el europeo ve a los antiguos peruanos y se pregunta, ¿estas cosas que veo son seres humanos? Y lo peor no es la pregunta, sino la respuesta, porque había un filósofo español que creía que los indígenas latinoamericanos no eran seres humanos. ¿Cómo se llamaba? Ginés de Sepúlveda. Vamos a poner acá. Ginés de Sepúlveda. Para Ginés de Sepúlveda, los indígenas no son seres humanos. ¿Por qué? Pues no tienen razón. ¿Cuáles son los argumentos que da Ginés de Sepúlveda para decir que los indígenas latinoamericanos no son seres humanos? Primero, porque no tienen artes. Segundo, porque no tienen ciencia. Claro, ustedes pensarán, profesor, pero yo he viajado a Machu Picchu, Ollantaytambo, y he visto que hay andenes, ahí hay una racionalidad, un trabajo de ingeniería. Lo que pasa es que se suele decir que hay ciencia cuando hay teoría. Cuando tú teorizas para fines prácticos, eso no es ciencia. Por eso quienes descubren la geometría, la matemática como ciencia, no son los egipcios, porque los egipcios pensaban en geometría para construir pirámides. En cambio, los griegos piensan en geometría como teoría. Y por eso los indígenas latinoamericanos, los incas, a pesar de que tenían andenes y hay un trabajo de racionalidad, eso no supone ciencia, porque es una racionalidad o una razón con fines prácticos. Y tercer argumento, o el tercer argumento que da Ginés de Sepúlveda, es el siguiente. Los indígenas latinoamericanos tienen prácticas salvajes. Recuerden ustedes esa suerte de sacrificio que tenían los mayas, donde sacaban el corazón, ¿no? Y digamos latiendo, lo rendían como tributo a sus dioses y también se solían comer a otras personas, ¿no? Entonces lo que dice Ginés de Sepúlveda es, ¿estas personas tienen razón? No, son salvajes. Sin embargo, la única posición que existía en aquel entonces no era la de Ginés de Sepúlveda, que negaba la humanidad del indio, sino también existía otro monje, Bartolomé de las Casas, que ustedes pueden verlo en la foto, en la pizarra, que sí defendía la humanidad del indio. Y aquí hay un dato que ustedes deben conocer. En realidad el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre la humanidad del indio se dio a cabo en la ciudad de Valladolid. Y por eso se conoce como el debate de Valladolid. En este debate, tanto Ginés de Sepúlveda como Bartolomé de las Casas presentaron sus argumentos. El primero, para negar la humanidad del indio, y el segundo, el que ustedes ven en la pizarra, para afirmar la humanidad del indio. Entonces, jóvenes, vamos a poner la información de Bartolomé en la pizarra. Bartolomé de las Casas. Para Bartolomé de las Casas, el indígena sí es ser humano. Para Bartolomé de las Casas, los indígenas sí son seres humanos. Pues tienen razón.
Y claro, ¿cuál es el argumento que da Bartolomé de las Casas? Que tienen artes, tienen ciencias, tienen cultura, pero el último argumento es bastante interesante. Bartolomé de las Casas dice que la razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y hay indígenas que se han convertido al cristianismo, lo que supone que ellos pueden distinguir la religión falsa, el politeísmo de los incas, a la religión verdadera, el monoteísmo occidental, español, europeo, el cristianismo. Es decir, el argumento fundamental para defender la humanidad del indio de Bartolomé de las Casas es que hay indígenas que se han convertido al cristianismo y en ese sentido pueden distinguir la religión falsa de la religión verdadera. La pregunta sería la siguiente: señor Bartolomé, ¿y qué pasa si un indígena no reconoce el cristianismo? Entonces no es humano, porque no prueba que tiene la razón. Esos son los límites de, digamos, el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Ahora, este debate, como les comenté, se dio en la ciudad de Valladolid. ¿Quién ganó el debate? Bartolomé de las Casas. Y en la siguiente bula, los indígenas fueron reconocidos como seres humanos. El segundo problema que concentra el debate de Bartolomé y Ginés de Sepúlveda es: ¿la guerra que estamos emprendiendo contra los indígenas es justa? Y acá tendríamos que citar a un abogado anterior a estos dos pensadores. Francisco de Vitoria era un abogado que decía que tú puedes hacerle la guerra a otra nación si te hace algo. ¿Qué nos han hecho los indígenas americanos?, se preguntaba Francisco de Vitoria. Nada. Entonces la guerra es injusta. Ginés de Sepúlveda dice que la guerra contra los indígenas sí es justa. ¿Por qué? Porque los indígenas no son seres racionales. Y si no son seres racionales, tú debes gobernarlo. Y el argumento que da es un argumento bastante aristotélico. Para Aristóteles siempre la parte racional debe dominar a la parte que no es racional. Por ejemplo, el alma, parte racional, debe gobernar al cuerpo. El adulto, parte racional, debe gobernar a la mujer. El varón, parte racional, debe gobernar a la mujer, que no tiene razón. Y en este mismo sentido, dice Ginés de Sepúlveda, el europeo español que tiene razón debe gobernar al indígena latinoamericano. Y si el indígena latinoamericano no quiere aceptar esto, tú puedes usar la violencia. Vamos a poner esto en la pizarra. Ginés de Sepúlveda. Si los indígenas no son seres humanos, entonces debemos gobernarlos. Y si no quieren, podemos utilizar la violencia. En cambio, de nuevo, Bartolomé de las Casas dice que si los indígenas son seres humanos, tienen razón, entonces ellos pueden autogobernarse. Y lo hicieron antes de la llegada de los españoles. Incluso Bartolomé critica la violencia de los españoles. ¿Por qué? El fin de Bartolomé, digamos, el fin por el cual los españoles están en América, es predicar la religión verdadera, el cristianismo. Y el cristianismo para Bartolomé es la religión del amor. Tú puedes violentar un pueblo, diezmar su población, violar sus mujeres, llevarte su oro y luego decirles que has venido a predicarle la religión del amor, llevarte su oro y decir que no debes buscar riquezas, ¿tendría sentido? Entonces Bartolomé se da cuenta que si tú usas violencia contra el indígena no te va a creer cuando tú le prediques el cristianismo y por ende no debemos utilizar la violencia con los indígenas, sino el amor, porque ellos son nuestros hermanos, nosotros somos iguales. ¿Y por qué somos iguales? Porque todos somos hijos de Dios.